La administración pública en Colombia. Tema 1. La administración pública y su contexto sociopolítico. El Estado, concepto de Estado y concepto de nación. Estado y gobierno. Fines del Estado y formas de gobierno. La administración pública, política y poder, legalidad, legitimidad y gobernabilidad. La administración pública en el contexto de la Constitución Nacional, ramas del poder público, entidades descentralizadas y la participación ciudadana. El Estado es un agrupamiento social en un territorio determinado y reconocido, constituido bajo la legitimidad de un poder político público que abarca normas respaldadas jurídicamente para mantener un orden social. De tal manera es una organización de la sociedad. En síntesis, es una estructura política y jurídica, una forma de organización política que ejerce soberanía sobre un territorio determinado y su población. Los elementos que componen al Estado son una población, un territorio, derecho, quiere decir leyes aplicadas contra los que buscan alterar el orden del Estado. Derecho político, derecho de ser elegido y elegir a los gobernantes. Y reconocimiento. Esto quiere decir que el Estado que no sea reconocido internacionalmente tiende a ser ilegítimo. En ese orden de ideas a veces se suele confundir la nación con el Estado. Sin embargo, la nación es una comunidad humana unida por lazos culturales, históricos, lingüísticos e identitarios. Es una comunidad cultural e histórica. La nación está conformada por sus habitantes, por las costumbres y hábitos de dichos habitantes y por el territorio. En ese orden de ideas, las características de la nación se basan en un lenguaje, una cultura e identidad, al contrario del Estado, que se basa hacia todo lo que tiene que ver con la definición de los parámetros jurídicos que guían al país en el entorno nacional. En ese orden de ideas no debe confundirse los términos nación, Estado y gobierno, pues gobierno es una administración transitoria del Estado, tiene poder público y es temporal. Un ejemplo de ello es la Presidencia de la República. Así, los fines del Estado son servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, los derechos y los deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia. Facilitar la participación de todos en las decisiones que afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Mejorar la calidad de vida de la nación, solucionar las necesidades insatisfechas de las personas, promover la igualdad de oportunidad y justicia social. Acto seguido, como el gobierno es una administración transitoria del Estado, este se puede dividir en formas de gobierno. ¿Qué son las formas de gobierno? Son modo, manera y métodos que utilizan los gobernantes para administrar, organizar y ejercer el orden y el control sobre la población. Existen formas de gobierno como monarquía, teocracia, aristocracia, tiranía, dictadura, comunismo y la democracia. Así, tenemos que distinguir entre la administración pública y la política. ¿Qué quiere decir esto? La administración pública y las políticas públicas se refieren al estudio y aplicación de estrategias para la gestión eficiente y efectiva de los recursos públicos, así como la formulación, implementación y evaluación de políticas que impactan a la sociedad. La política establece los objetivos y prioridades del gobierno, mientras que la administración pública se encarga de ejecutar esas políticas. La política brinda la dirección y el propósito, mientras que la administración brinda los medios y métodos para alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, la administración pública gestiona recursos públicos, políticas sociales, entre ellas está la pobreza, desigualdad, desempleo, salud, pobreza. Asimismo, la gobernanza y democracia, el desarrollo sostenible y la gestión de crisis y emergencias. Como complemento a ello, debemos definir
¿Qué significa poder, legalidad, legitimidad y gobernabilidad en administración pública? El poder, en simples palabras, es la capacidad que tiene una persona o institución para influir o dirigir o controlar la conducta de otros. Así, en administración pública, el poder es ejercido por el Estado y sus instituciones para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar social. Por lo tanto, en el contexto nacional existe el poder político, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder burocrático, que se hablará más adelante. Estos se dividen en el poder de manera coertiva. ¿Qué significa eso? El uso de la fuerza o sanciones. Y el poder de manera persuasiva, que significa convenciendo a la nación de seguir ciertas normas o políticas. Ahora bien, la legalidad. ¿Qué significa la legalidad? La legalidad es el principio que exige que toda acción gubernamental se ajuste al marco jurídico. Esto quiere decir a la Constitución, a las leyes del país y a los reglamentos que tiene este. Significa que las decisiones y políticas de la administración pública deben estar fundamentadas en la ley para ser válidas. Por lo tanto, se basa en la Constitución y las leyes establecidas. Garantiza la seguridad jurídica y evita el abuso del poder. Obliga a los funcionarios públicos a actuar dentro de los límites legales. Evita que el poder no se ejerza de manera injusta o ilegal. Adicionalmente, existe la legitimidad. ¿Qué significa la legitimidad? Es el reconocimiento social de que las autoridades y sus decisiones son justas y merecen obediencia. Esto quiere decir la aceptación y el reconocimiento de la autoridad por parte de la sociedad. Un gobierno legítimo es aquel que cuenta con el respaldo de la ciudadanía, ya sea por medios democráticos o por tradición. Existen diferentes tipos de legitimidad. Existe la legitimidad tradicional. Se basa en las costumbres y tradiciones, por ejemplo las monarquías. La legitimidad carismática surge por la personalidad y el liderazgo de un gobernante, por ejemplo, líderes revolucionarios. La legitimidad racional y legal. Esta se fundamenta en normas y procedimientos democráticos, por ejemplo, gobiernos electos. Así, un gobierno puede ser legal pero no legítimo. Esto quiere decir si cumple la ley pero no tiene respaldo de la ciudadanía. O un gobierno puede ser legítimo pero no legal, si cuenta con el apoyo popular pero actúa fuera del marco legal. Finalmente tenemos la gobernabilidad. ¿Qué es la gobernabilidad? La gobernabilidad es simplemente la capacidad del Estado para gobernar de manera efectiva, manteniendo el orden social y promoviendo el desarrollo. La gobernabilidad se logra cuando hay estabilidad política, instituciones funcionales y una buena relación entre el gobierno y la sociedad. Existen factores que influyen en una buena o mala gobernabilidad. Estos son instituciones sólidas, un Estado eficiente con reglas claras, una participación ciudadana, la población debe sentirse representada, un consenso político, acuerdo entre partidos y actores sociales, y un Estado de Derecho. Esto quiere decir que respeta a las leyes y la justicia eficaz. En síntesis, tenemos que el poder es la capacidad de gobernar, la legalidad establece los límites del poder, la legitimidad es el respaldo de la ciudadanía que justifica ese poder, y la gobernabilidad es la habilidad del gobierno para mantener el orden y el desarrollo de la nación. Ahora bien, para que el Estado funcione correctamente y la administración pública pueda ejercer el control sobre él, se subdivide en, primero que todo, las ramas del poder público. Las ramas del poder público se subdividen en rama ejecutiva, rama legislativa y rama judicial. Acto seguido también tenemos los órganos autónomos independientes. Tenemos la organización electoral, los organismos de control y finalmente el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Así, damos inicio primero con la estructura del Estado, con las ramas del poder público. ¿Qué son las ramas del poder público?
Las ramas del poder público es el conjunto de instituciones públicas que, por mandato de la Constitución política, ejercen de manera permanente las funciones del Estado. Así, las ramas del poder público se subdividen en rama ejecutiva, la rama legislativa y la judicial. Para comenzar, iniciamos con la legislativa. La rama legislativa formula las leyes, ejerce el control sobre el gobierno y reforma la Constitución. Está representada por una corporación pública colegiada de elección popular denominada Congreso de la República y la Cámara de Representantes, constituyendo así un sistema bicameral, es decir, una Cámara alta representada por el Senado y una Cámara baja representada por la Cámara de Representantes. En síntesis, esto quiere decir que la rama legislativa es la que formula las leyes en la nación. La rama ejecutiva, al contrario de la rama legislativa que se encargaba de formular las leyes, la rama ejecutiva le corresponde ejecutar en forma coordinada todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Por lo tanto, se encarga de ejecutar las normas y las leyes que están consagradas en la Constitución Política de Colombia. Así, esta está representada por el máximo líder, que es el presidente de la República. Por lo tanto, la rama está a la cabeza del presidente de la República y tiene tres órdenes, uno nacional, un departamental y uno municipal, que sería el presidente de la República en lo más alto, acto seguido gobernador y finalmente un alcalde. Acto seguido, en la organización del Estado tenemos los órganos autónomos e independientes. ¿Qué son estos? Son aquellas entidades que tienen un régimen especial y autonomía propia prevista directamente por la Constitución política o la ley, dada la especialidad de sus funciones. En estos tenemos al Banco de la República, la Comisión Nacional de Servicio Civil, las corporaciones autónomas regionales, los entes universitarios autónomos, la Autoridad Nacional de Televisión ANTV. Enseguida, en la organización del Estado tenemos la organización electoral. ¿Qué es esta? Es el conjunto de entidades encargadas de la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identificación de las personas que participarán ayudando en la elección electoral. En estas están la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral. Y finalmente, en la estructura del Estado Nacional tenemos el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. ¿Qué es esto? Es un sistema compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de lograr mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas del conflicto armado. En ese caso es asegurar la rendición de cuentas de lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participan en el sistema integral y contribuir a garantizar la convivencia y la reconciliación y la no repetición del conflicto, y asimismo asegurar la transición del conflicto armado hacia la paz.